Dios le bendiga a todos y en especial a nuestra profesora Mercy. Esta es una brevísima introducción a la historia del cristianismo para motivar a la clase de adultos de nuestra iglesia a que se interesen a participar de esta serie de lecciones. Quisiéramos hacer una breve invocación. Dios y Padre nuestro, bendice a todos los que están viendo esta presentación, porque te lo pedimos en el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo, en quien hemos orado. Amén. Jesús había prometido que Él edificaría su iglesia y con la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. La resurrección de Jesús es el principio central de la teología cristiana y forma parte del credo de Nicea en el año 325. Al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. Durante los primeros 3 siglos los cristianos fueron perseguidos, torturados y asesinados por defender su fe. En el año 306, Constantino llega al poder del Imperio Romano. En el año 312, el emperador romano Constantino declaró haber tenido una experiencia de conversión. Cerca de 70 años después, durante el reinado de Teodosio, el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. ¿Y cuáles fueron los aspectos positivos del reinado de Constantino? El resultado inmediato fue detener la persecución de los cristianos. Se convirtieron miles de personas. Claro, como ya no se les estaba persiguiendo, todos los que estaban escondidos salieron hacia afuera y otros muchos más. Constantino construyó grandes templos que llamaron basílicas. Le concedió al Papa el uso del palacio para su sede en Roma. Los aspectos negativos: la iglesia comenzó a funcionar en forma paralela a la aristocracia imperial. Se introdujo la vestimenta y reverencia a los papas y obispos como a los reyes y príncipes. No solo en su liturgia comenzó la iglesia a imitar las prácticas del imperio, sino también en su estructura social. La clase pobre, que quería mantenerse según los cristianos de la iglesia primitiva, se alejaron de la iglesia y huyeron al desierto. Atrajo a la clase rica y educada del país, creándose élites de jerarquías sociales. Este cambio la fue alejando de la clase pobre, como ya hemos mencionado. Estos cristianos deciden irse al desierto, pues ellos no se acoplaban bien con la gran iglesia jerárquica, cuyos obispos residían en las grandes ciudades y gozaban del favor del gobierno y de la sociedad. Y comienza el monaquismo. Ahí el monasterio de Santa Elena, cerca del monte de Sinaí. Una de las herencias más importantes de esos 3 siglos, en específico de la era de Constantino, fue lo logrado en el Concilio de Nicea del año 325. Otra de las herencias fue el bautismo por inmersión para nosotros los bautistas, así como la celebración de la Santa Cena. También nos alertó de la mala práctica de la confabulación de la iglesia y el Estado.
Algunos de los gigantes del cristianismo de esa época, Atanasio de Alejandría, defendió la Trinidad y combatió el arrianismo en el Concilio de Nicea. Fue obispo de Alejandría. Aunque pequeño de estatura, Atanasio fue uno de los gigantes del cristianismo. La segunda parte de la crisis arriana la afrontan los padres capadocios, quienes escribieron en contra del arrianismo, que era una herejía, que no creía en Jesucristo como Hijo de Dios. Ahí en esa pintura está Basilio de Cesarea, Gregorio de Nacianzo y Gregorio de Nisa. Macrina, que está en la parte izquierda, era la hermana mayor de Basilio y de Gregorio de Nisa. La iglesia en la Edad Media fue una institución muy poderosa, ya que fue una época profundamente religiosa. Por eso la Iglesia Católica tuvo mucha influencia sobre la sociedad, y aunque existían otros credos, en el siglo XI Europa era en gran parte cristiana. Ocurre el descubrimiento del Nuevo Mundo. Surgieron los sacerdotes Bartolomé de las Casas y Francisco Vitorio en defensa de los indios. Esto ayudó a que el rey Carlos I promulgara las leyes nuevas en favor de los indios. Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla fueron los reyes católicos que aprobaron los viajes del almirante Cristóbal Colón hacia el Nuevo Mundo. Cristóbal Colón hizo su primer viaje el 3 de agosto de 1492 y cuando llegó a San Salvador el 12 de octubre de 1492, pensaba que había descubierto una nueva ruta hacia la India. La verdad es que la historia de la Iglesia Católica en antecedencia a la Reforma fue un derroche de escándalos, excesos, favoritismos, nepotismo, egoísmo, abusos, torturas, matanzas, superstición y muchos otros adjetivos más que no quiero añadir. Hubo enemistades entre Francia e Inglaterra que fueron causadas por el papado de Aviñón. El Papa Clemente V quiso ubicar la Santa Sede en Francia. De 24 cardenales que nombró, 23 fueron franceses. Definitivamente que tenía que venir una reforma que paralizara en algo esas prácticas. Y llegó la reforma. En el 1517, un monje alemán llamado Martín Lutero se levantó contra la iglesia y todos lo escucharon. Con Lutero vino la Reforma Protestante y la Edad Media llegó a su fin. Hasta aquí esta breve introducción a la historia del cristianismo. Esta va dirigida para motivarles a que sigan asistiendo a la próxima clase, cuando estaremos entrando en la última parte del siglo XIX y el siglo XX con sus mártires. Sí, porque el siglo XX también tuvo sus mártires. Dios les continúe bendiciendo.